Hola mujeres, buenos días. Estoy muy contenta de que otra vez podemos comunicarnos, estar juntas y una vez más hacer un devocional juntas. Esta mañana estuve compartiendo con mujeres de mi iglesia y Dios ha estado poniendo en mi corazón acerca de hablar o enseñar y tomar acción acerca de la oración. La oración es algo tan importante en la vida de un cristiano, no solamente para nuestra propia vida, sino también para poder afectar, tomar parte en la vida de otras personas y de las cosas que Dios quiere hacer en ellos. Y esta mañana yo quiero compartir con ustedes lo que compartí con las mujeres en mi iglesia esta mañana. Y se trata de, el título que yo le puse es ¿Contestarás mi oración? ¿Contestarás mi oración, Señor? Y yo no sé si alguna vez usted se ha hecho esa pregunta, quizás muchas veces. Yo me la he hecho muchas veces cuando he tenido oraciones que han estado pendientes, por las que he estado esperando respuesta y pensando, Señor, ¿vas a contestar mi oración? ¿Será que estás escuchando mis oraciones? Y alguien en la Biblia de la que yo estoy segura que se hizo la misma pregunta fue Daniel. Y vamos a ir directamente al punto porque quiero que esto sea de lo que vamos a hablar hoy y no quiero distraerme. Vamos a ir a Daniel 10, capítulo 10. En ese capítulo Daniel enseña un poco lo que estaba pasando en su tiempo, en ese momento que él estaba viviendo en Babilonia. El pueblo de Israel estaba viviendo en Babilonia también y era tiempo que el pueblo regresara y saliera de Babilonia y regresara a las tierras donde habían vivido antes, que en esta oportunidad tenían que regresar a Palestina. El pueblo de Israel se había hecho muy cómodo en Babilonia, aunque eran cautivos, aunque eran esclavos, estaban cómodos en cómo estaban viviendo, tenían todo lo que necesitaban. Y Daniel empieza con esta preocupación de que Dios no va a bendecir al pueblo de Israel como debería bendecirlo, solo porque ellos no están yendo o no están escuchando la voz de Dios de que tienen que salir de ahí, tienen que salir de la cautividad. Yo hablaba con las mujeres esta mañana, comentábamos de cómo este mundo está tan cómodo a veces en el pecado en el que nos rodea. Como mujeres cristianas a veces nos ponemos cómodas en las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Quizás vemos pecados que son pecados a los ojos de Dios y nos hacemos cómodas porque pensamos, bueno, es parte de la sociedad, todo el mundo piensa que está bien y bueno, son cosas que tienen que pasar. Pero no deberíamos estar así. A veces nos hacemos cómodas, nos quedamos en la situación donde estamos. A veces pensamos, bueno, no me voy a comprometer mucho en las cosas de Dios porque si estoy aquí, estoy con un pie aquí, un pie allá, Satanás no me molesta, no me disturba, entonces voy a seguir viviendo una vida cómoda. O quizás hay mujeres que se encuentran en una situación de violencia doméstica o de hijos rebeldes y todo y piensan, estoy mal en esta situación, pero estoy cómoda, tengo un lugar donde vivir, tengo una casa, tengo un padre para mis hijos, o mis hijos están en rebeldía y viven la vida como quieren, pero regresan a la casa al final del día. Y nos hacemos cómodas a esas cosas. Y así es como se encontraba el pueblo de Israel en este momento. Y Daniel se pone a orar. Él llama a un grupo de amigos y dice, vamos a orar. Él estaba preocupado, lo dice en el versículo 1. Y cuando se pone a orar, algo pasa. Él tiene una visión. La ve solamente él, sus amigos no lo ven, pero sus amigos salen corriendo. Es que la misma presencia del Señor estaba allí. La misma presencia. Y dice, Daniel lo menciona como un hombre que se presenta delante de él. Mire, se los voy a leer. Dice, Daniel capítulo 10. Dice, en el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel tuvo una visión acerca de un gran ejército. El mensaje era verdadero. Y Daniel, que también se llamaba Belsasar, le habían cambiado el nombre en Babilonia, pudo comprender su significado en la visión. En aquella ocasión, aquí habla Daniel, en aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto, deprimido, preocupado, como usted lo quiera llamar.
En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris, levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino, quien piensan los teólogos que era el mismo Jesús. Y dice, levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Y sigue hablando Daniel y dice, yo, Daniel, fui el único que tuvo esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. Qué buenos amigos, ¿verdad? Lo dejaron solo cuando esto estaba pasando. Las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro y me sentí totalmente desvalido. Casi se desmaya, Daniel. Casi se desmaya con esta aparición. Dice, fue entonces cuando oí que aquel hombre me hablaba. Mientras lo oía, caí en un profundo sueño de cara al suelo. En ese momento una mano me agarró, me puso sobre mis manos y mis rodillas y me dijo, levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie. Wow, vemos acá la primera parte de este capítulo que está contando lo que verdaderamente le pasó. Está viendo al mismo Señor. Y lo que está pasando aquí es que lo describe con una descripción que en mi mente yo lo puedo ver también. Y lo que dice es que él casi se desmaya cuando lo ve. Sus amigos no pudieron ver lo que Daniel estaba viendo, pero la misma presencia del Señor hizo que ellos salieran corriendo y ahí dejaron solo a su amigo medio desmayado. Pero el Señor lo levanta y le dice que esté atento a lo que le va a decir. Ahora, repasemos. Ha estado orando por 3 semanas, preocupado. El pueblo de Israel debía salir de Babilonia, no lo estaban haciendo porque estaban cómodos en cómo estaban. Y Daniel junta a unos amigos para ponerse a orar. Ahora cuando está orando es que tiene esta visión. Vamos a ir al versículo 12, del versículo 12 al 14 es donde yo quiero que nos enfoquemos en este estudio y en la pregunta de ¿contestarás mi oración, Señor? Aquí dice, versículo 12, dice, del Daniel 10, 12, dice, entonces me dijo, ¿okay? No tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante Dios. En respuesta a ella es que estoy aquí. Acá vemos lo primero que le dice el Señor. Dice, no tengas miedo, primero porque le debe haber visto la cara de espanto que tenía Daniel, pero le dice, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste. No, Daniel ni siquiera había empezado la oración. Ni siquiera se había puesto a orar. Se propuso. Quizás dijo, voy a ir a llamar a mis amigos, vamos a hacer una reunión de oración, vamos a empezar a orar por Israel, por el pueblo de Israel, por los hebreos. ¿Y qué es lo que hace aquí? La oración dice que fue escuchada en ese momento. A veces, mujeres, cuando tenemos dudas, ¿será que el Señor me está escuchando mis oraciones? Sigo orando y sigo orando. He estado orando esto por tanto tiempo. ¿Será que el Señor escucha mis oraciones? Aquí lo dice. El Señor escucha la oración el momento en que lo proponemos en nuestro corazón. El que ya estamos pensando en eso. El Señor ha escuchado nuestras oraciones. Dice el versículo 13. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver
con el porvenir. Vemos acá que dice que la oración ya había sido contestada cuando dice 21 días, dice por 21 días o durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. Hubo una oposición por 21 días. ¿Cuándo empezó a orar Daniel? 3 semanas antes. 3 semanas son 21 días. La oración fue contestada en el momento que él lo pidió. Ahora, había una lucha espiritual. Y aquí vemos que el ángel del Señor viene aquí a decirle a Daniel, a abrirle los ojos, se le abren los ojos a Daniel de que no es que Dios se olvidó de Daniel, no es que Dios se olvidó de la petición que él hizo, no es que Dios no lo escuchó, es que había una oposición espiritual. Había algo que estaba pasando en el otro lado, en la parte espiritual, que Daniel no sabía. Daniel había estado preocupado por 3 semanas sin comer bien, sin ponerse perfume o bañarse, lo que pensamos. Pero había estado preocupado cuando la oración ya venía en camino. La respuesta a su oración ya venía en camino. Y vemos acá que hay oposición espiritual, hay una batalla, como dice en Efesios, lo dice, permítame, lo tengo aquí, lo dice en Efesios 6:12, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades, contra autoridades, contra poderes, lo voy a leer otra vez. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Vean acá que está hablando acerca de cosas que no podemos ver como humanos, cosas que son espirituales y hay una lucha. Cada vez que usted pide una oración, la oración es escuchada, la oración es contestada, pero hay una lucha. Hay una lucha espiritual para que la respuesta llegue. Ahora, la contestación de la oración, hay 3 diferentes cosas que pueden pasar con la respuesta a una oración. Las 3 cosas son no, sí o todavía no. Y esas son respuestas válidas, ¿verdad? Pueden ser respuestas válidas. Nosotras como mamá muchas veces le decimos a los niños, no, ahora no te voy a comprar lo que querés, o ahora no te conviene que te dé eso. O cuando le podemos contestar, bueno, todavía no, espérate un poquito más, espérate que cobre el cheque y te compro lo que querés. O, sí, te lo voy a dar ahora en el momento, ¿qué querés? Pero son 3 diferentes respuestas a una oración. Y así pasa con nosotras también. Dios tiene respuesta a nuestra oración, no siempre va a ser lo que queremos. Pero la oración en la que nosotras tenemos que estar enfocadas es una oración, no una oración vana, sino una oración que tiene un propósito, una oración que nos pone en el lugar correcto de lo que Dios quiere hacer. Una oración que va a ser contestada según la voluntad de Dios, algo que sea dentro de la voluntad de Dios. Yo puedo pedirle a Dios, Señor, Señor, dame esos zapatos que me gustan tanto, convence a mi esposo que me dé el dinero para los zapatos, por favor, Señor. ¿Esa oración tiene un propósito o no? El único propósito es que yo agarre algo que yo quiero, no que necesito. Y no es un propósito que quizás está en los planes de Dios, unos zapatos que yo quiero. Puede que Él me los dé, pero no es algo que me pone alineada a la voluntad de Dios y no es algo que me pone en los propósitos de Dios y en los trabajos de Dios, que puedo ser usada en algo para su ministerio. No, es algo que yo solamente quiero. Pero si hay una oración que yo la hago para que el Señor me use en el ministerio de la oración, para bendecir a otros, para hacer un impacto en la vida de alguien, para enfocarme en las cosas que el Señor quiere que yo me enfoque, entonces esa va a ser una oración con propósito y Él la va a contestar. Ahora, dice aquí que la oración ya estaba contestada antes de que pudiera llegar 3 semanas después porque había habido una oposición espiritual. Ahora, hay 3 cosas en Mateo 7:7. El Señor nos enseña 3 cosas que Él quiere que nosotras sepamos acerca
de la oración. Mira, les voy a invitar a que vayan ahí. Mateo 7:7 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Vemos acá que hay tres cosas. Una de las cosas que tenemos que hacer, que el Señor nos enseña acerca de la oración, es pedir. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir. ¿Qué es pedir? Pedir. Solamente como pedimos cualquier cosa, ¿verdad? Pedir. Es tan sencillo como eso. Las oraciones son sencillas, no tienen que ser complicadas. No tenemos que ir a una universidad para aprender cómo orar. El Señor dice, pidan. La segunda cosa, buscar. Y aquí viene lo que estaba hablando recién. Entender el propósito por lo que estoy orando. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué voy a orar? Que mi oración tenga un propósito, que mi oración sea parte de mi ministerio de oración, de un ministerio, cómo el Señor me quiere usar. Bueno, y la tercera cosa que menciona es que llamen. Dice, llamen. En el tiempo de Jesús, la gente no tenía timbre en las casas, ¿no? Entonces lo que hacían era otra vez. Y si alguien estaba afuera en la puerta y quería cobrarnos dinero con más insistencia, ¿verdad? Tocaban. Y eso es lo que dice, llamen, sigan orando y y se les abrirá. Dice, cada una de estas tres cosas, no termina allí, ¿verdad? Esas son acciones que tenemos que hacer, pero cada una de estas cosas viene con una promesa. ¿Se fijó? Dice, pidan y la promesa es, se les dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Dice el versículo 8, porque, ¿dónde estoy? Dice, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Todo, no importa quién sea que haga una oración, no tenemos que ser súper espirituales para orar. Todas nuestras oraciones son escuchadas, todas nuestras oraciones son contestadas. Y eso es lo que Daniel entendió. Entendió que sí había una lucha espiritual, que sí había algo que hacía que la oración no llegue inmediatamente, pero había una respuesta para la oración. Ahora todo esto debe animarnos más a nosotras, a querer venir a traer nuestras oraciones a Cristo, a querer venir a traer esas intercesiones por otras personas, no solamente por nosotras y lo que nosotras necesitamos, pero por otros. ¿Cómo podemos usar este ministerio de la oración para bendecir a otros? Y de esto se van a estar tratando estos devocionales que voy a estar hablando de ahora en adelante. Va a ser de cómo con la oración bendecir a otras personas, cómo empezar un avivamiento en nuestra propia vida, cómo tener ese deseo, ese anhelo de poder orar más, de poder traer las peticiones delante de nuestro Señor, de escudriñar la Escritura y aprender de Él. Yo les invito a que sigan viendo los videos, de que me manden sus comentarios, de que compartan testimonios, de cómo el Señor está obrando y ha obrado en sus vidas, de cómo Él ha usado todo lo que ustedes han vivido como para las respuestas a sus oraciones y las peticiones que ustedes hayan puesto delante de Él, cómo Él las ha usado para bendecir sus vidas. Bueno, hay una película que quiero recomendar, se llama La Cruz y el Puñal. Es la historia verdadera de un pastor, David Wilkerson, y un grupo de pandilleros al que él fue y por ponerse en oración el Señor los llevó hasta ese grupo y cómo el Señor pudo cambiar la vida de muchos. Yo hablé de esto en la reunión de mujeres esta mañana, pero quiero recomendarla. Es una película vieja, la música es vieja y todo es viejo allí, pero el mensaje es sumamente importante. Otra vez se llama La Cruz y el Puñal y es la historia de cómo el Señor salvó a algunos pandilleros en la ciudad de Nueva York. Yo vi esa película cuando era muy joven, debo haber tenido unos 12 años. Impactó mi vida verdaderamente, nunca más me olvidé de cómo el Señor puede obrar a través de cuando nos ponemos en sus manos en oración y le pedimos que nos use. Que el Señor les bendiga. Estoy emocionada de empezar todo esto. Voy a estar tratando de poner videos cada 2 semanas o 3 semanas acerca de la oración, pero si puedo poner otros videos acerca de cualquier otro tema durante la semana, lo voy a estar haciendo. Que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto que podamos otra vez ponernos a estudiar acerca de la palabra.